Buenas tardes a todos, mi nombre es Maripaz, soy socia también de Sarai. Bueno, pues como muchos de vosotros me supongo que bueno, pues he pasado por un cáncer de mama, bueno, y en mi caso con pues, alguna metástasis, ¿no? Entonces, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a Sarai por hacer que esta charla tenga lugar y ojalá que el curso pues pudiera darse, ¿no? Y digo gracias porque para mí es súper importante que David hoy esté aquí. Bueno, me emociono, sí. Y es muy importante porque bueno, ha sido un pilar fundamental en este camino de autoaprendizaje en el que estoy poco a poco conociéndome más a mí misma. Tampoco quiero ahora hablar mucho de todo esto, prefiero que sea él el que explique en qué consiste este método, ¿no? Y lo que sí me gustaría es, cuando él termine, el poder compartir con todos vosotros la experiencia, todo lo que me ha ayudado a mí, todo este aprendizaje de mí misma, ¿no? Y por eso estoy tan, pues bueno, tan agradecida a que todo esto tenga lugar. Entonces, bueno, pues eso, sin más, empieza David a hablar, os dejo con él y luego pues sí que rogaría que las preguntas fueran todas al final, para no interrumpir. Muy bien, pues muchas gracias Maripaz, y yo también la verdad es que estoy muy agradecido de que me deis la oportunidad de escucharme sobre este tema, que ya sé que muchas ya conocéis lo del mindfulness, pero bueno, esta forma de presentarlo y esta forma de trabajarlo es un poco peculiar, y la verdad es algo a lo que nosotros tenemos muchísimo cariño y la verdad estoy muy agradecido. Entonces, eso, la charla en principio va sobre mindfulness y un método que nosotros llamamos Hakomi, que incluye mindfulness, y cómo aplicar esto a las situaciones de dificultad, ¿no? Y una situación de dificultad en la vida puede ser el afrontamiento de una enfermedad, ¿no? De la que todas pues ya sabéis. Entonces, sobre mindfulness, ya todo el mundo habla mucho, voy a repetir lo básico y luego iré a qué es lo específico de la forma que lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, mindfulness en realidad nace, así como concepto, nace en el budismo, ¿sí? Hace 2500 años, pero en realidad es algo que está en todas las culturas del mundo, ¿sí? Y cumple un objetivo universal, el centrar la mente en el momento presente. ¿Sí? Centrar la mente en el momento presente. Y esto está en todas las culturas, ¿sí? A través del yoga, del tai chi, los rezos cristianos serían una forma de centrar la mente en el momento presente. A través de las danzas se ha utilizado muchísimo, ¿no? A veces se habla también de la contemplación, ¿sí? Como forma de centrar la mente en el momento presente. Entonces, el planteamiento es relativamente sencillo, ¿no? Centrar la mente en el momento presente. Por tanto, es simplemente una forma de estar más atenta. Es una forma de vivir más atentos. Tanto, al estar más atentos, te da más capacidad de sintonizar con los demás. ¿Sí? De ver cómo están y de sintonizar con lo que sea que les está ocurriendo. También te da la posibilidad, al ir viviendo más atenta, de ir comprendiendo cada vez más tu mundo emocional. Y nos permite despertar de una vida en piloto automático. No hablar del piloto automático, ¿no? Esa forma como de que se nos repiten las cosas. No sé si os habéis dado cuenta que en la vida se nos repiten las cosas, ¿verdad? Y entonces ahí, al estar cada vez más atentas, pues va propiciando el autodescubrimiento. Luego vamos a ir desarrollando todo esto. Y entonces, como es una charla en la que voy a intentar también introducir ejercicios. De hecho, esta forma de trabajo es fundamentalmente práctica, pero hoy al ser una charla, pues vamos a dedicarle un rato a la teoría, ¿sí? Entonces, un primer test, ahora podéis escuchar, no hace falta que me veáis, sería ver si tenemos capacidad de concentración. Ver qué capacidad de concentración tenemos. Y entonces, bueno, yo os pediría igual que cerréis los ojos. Si no estáis cómodas con los ojos cerrados, pues mantenerlos abiertos. Pero si puede ser, ¿sí? Yo os propondría que cerréis los ojos un momentito. Entonces, por un momento,
observamos cómo estamos ahora, en el momento presente. Hacemos un primer vistazo. Se trata de llevar la atención desde el exterior hacia el interior. Sí, entonces nos vamos a dar cuenta de que la respiración está ahí. Y no pretendemos hacer nada con la respiración, no. No pretendemos que sea ni larga ni profunda, ni en un sitio ni en otro. Dejamos que la respiración sea natural, tal como es en este momento. Y vamos a intentar focalizar la atención, mantener la atención en esa respiración natural. Entonces vamos a ir contando las respiraciones. Por ejemplo, inspiro y expulso y cuento 1, inspiro, expulso y cuento 2, y así voy contando. Vamos contando respiraciones. Entonces ahí, si la mente se despista, volver a contar respiraciones. Si habéis perdido la cuenta por completo, pues volver a 1. Empezar por dar la primera respiración, la segunda, tercera. Bien, entonces dejamos ahora de contar las respiraciones. Observamos de nuevo cómo estamos, si algo ha cambiado. Y cuando queráis podéis ir abriendo los ojos, volviendo a la sala. Entonces ahí, pues bueno, ya habréis visto si se seguía la cuenta, si no, si la mente se despistaba. ¿Sí? Podéis haber visto un poco así rápidamente cuál es nuestra capacidad de concentración ahora, en este momento. ¿Sí? Igual en otro momento sería más fácil, pero bueno, la que es ahora ya la habéis comprobado. Entonces, algo más sobre mindfulness que se traduce como atención plena, así sencillito, ¿no? Atención plena. Y está bien recalcar que es una cualidad que puede aprenderse y entrenarse.
Quiero decir que porque ahora hayáis visto, mi mente está... Esto se puede ir entrenando, se puede ir aprendiendo. Y entonces el ejercicio que hemos hecho respondería a una faceta de mindfulness que nosotros llamamos atención focalizada. ¿Sí? Es decir, elegimos un punto donde queremos que vaya nuestra atención, con un foco de atención, ¿no? En este caso era la respiración. ¿Sí? Un foco para mi atención que yo previamente he elegido. Entonces, si se me va la mente, vuelvo a ese foco, vuelvo a la respiración. Y estoy en la respiración y si se me va, me despisto y vuelvo. Me despisto y vuelvo. ¿Sí? Eso sería un ejercicio de atención focalizada. Otro ejercicio de atención focalizada puede ser fijar la atención solo en una sensación. Por ejemplo, en lo que oigo. Solo en lo que se oye, solo en los sonidos. O solo en lo que se ve. O solo en lo que siente mi piel. Por ejemplo, si voy por la naturaleza, puedo ir eligiendo sensaciones en las que fijar mi atención y cuando se me va la mente, me despisto, vuelvo a esa sensación. Y luego también algo muy interesante de practicar es fijar la atención, focalizar la atención en una tarea cotidiana. De estas que hacemos pensando en cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, estás fregando, estás pensando en cualquier cosa. Estás limpiando, estás pensando en cualquier cosa. Estás conduciendo y vas pensando en cualquier cosa. A veces no sabes ni cómo has llegado, no sabes cómo te has apañado para llegar de un sitio a otro, no te has dado ni cuenta. Sí, pues se pueden elegir esas tareas de las que normalmente se pueden hacer pensando en otra cosa, pero podemos elegir que esa tarea sea todo nuestro foco de atención. ¿Sí? Por ejemplo, en la conducción, pues ir fijando por dónde vas, controlando, si vas por la autopista, pues ir ahí, ¿sí? Tomar las curvas conscientemente y que se nos va a la mente a pensar, ¿está bien? Volvemos a la conducción. O a fregar, ¿no? o a limpiar, o a pasar un aspirador. Cualquier tarea de estas que hacemos pensando en cualquier cosa, podemos usarlo como ejercicio para entrenar la capacidad de prestar atención. Bien, y entonces luego otra opción que es muy interesante es de una atención más amplia, pero en el momento presente. En lugar de estar con la mente muy focalizada en un sitio que has elegido, es estar con la atención en el momento presente, pero dispuesta a observar cualquier cosa que te llame la atención de ese momento presente. Y ahí incluso podrías darte cuenta de varias cosas a la vez. Pues yo puedo estar hablando y puedo estar muy focalizado en lo que quiero decir, en el discurso que estoy dando, ¿sí? Puedo estar ahí muy focalizado. Pero también puedo, a la vez que estoy dando un discurso y hacerlo de forma coherente, puedo darme cuenta de cómo está mi cuerpo. Puedo darme cuenta que hay un poquito de tensión en el hombro derecho, ¿sí? Que estoy aquí de pie, que hay cierto nerviosismo. Puedo darme cuenta de cosas mientras sigo haciendo un discurso coherente. ¿Sí? Es como voy ampliando la atención, ¿no? Me doy cuenta de más cosas en el momento presente. También podría darme cuenta de cómo me está mirando la gente y de cómo me siento yo cuando me mira. Si veo que alguien pone cara de con este que está diciendo, ¿cómo me siento yo? Y si de repente veo alguna cara por ahí de alguien que está muy interesada escuchándome, ¿cómo me siento yo? ¿Sí? Puedo ir como dándome cuenta de muchas cosas en el momento presente. ¿Sí? Ir como ampliando los focos de atención o simplemente estar dispuesto a que cualquier cosa me llame la atención y observarla en el momento presente. ¿Sí? Así. Entonces, si esta atención plena al momento presente, se trata de darse cuenta de la experiencia del momento presente sin juzgarla. Y esto quiere decir, sin valorar que lo que está pasando es bueno o malo, sin juzgar que esto debería o no debería estar pasando, simplemente es darse cuenta de que lo que está pasando, está pasando. ¿Sí? Se trata simplemente de ser consciente de lo que sucede mientras sucede. Entonces, claro, observar ese momento presente con una cualidad amistosa y compasiva, bueno, esto es lo que hay. Simplemente se permite que el momento presente sea tal cual es. Se intenta no hacer una valoración, se intenta voluntariamente no hacer una valoración de si lo que está ocurriendo tiene que ocurrir o no, si debería ser así o no debería ser así, si es bueno o malo y demás, ¿no? Y entonces el momento presente se observa con atención, ¿no? Con apertura, con curiosidad,
Ah, mira, esto es lo que está pasando ahora. Y hasta incluso con una cierta ternura, ¿no? Si lo que hay por ahí igual no nos agrada, pues añadir una cierta ternura podría ser interesante. Muy bien, entonces este observar el momento presente sin juzgarlo, sin valorarlo como bueno o malo, nos va a permitir regular las emociones a través de la aproximación y no de la evitación. Generalmente, cuando tenemos emociones que no nos gustan, muchas veces tendemos a evitarlas. Nos gustaría que no estuvieran ahí, ¿no? Y mindfulness lo que propone es que nos demos cuenta que estén ahí, que las reconozcamos, que incluso nos acerquemos a eso que está pasando ahí. Y eso nos va a permitir regular, luego lo iremos viendo, nos va a permitir regularlas de forma más eficiente que con la evitación. Entonces, esto es muy interesante porque aliviaría la lucha entre las expectativas y la realidad. Es decir, si la realidad es que yo tengo miedo, ahora, sí, tengo miedo, pero mis expectativas son que no debería tener miedo, que el miedo no debería estar ahí, que yo no quiero tener miedo, que el miedo es un rollo, esas serían las expectativas, ¿no? Las expectativas serían yo no debería tener miedo, pero la realidad es que tengo miedo. Entonces, si el miedo está ahí y la expectativa es diferente, se puede activar como una lucha, ¿no? Entre lo que está pasando y lo que debería estar pasando. Entonces, mindfulness lo que propone es que, ¿no? Pues que sientas el miedo y entonces se alivia la lucha. Y esto nos va a permitir reducir el sufrimiento innecesario. Y ahí es interesante distinguir entre dolor y sufrimiento. El dolor en la vida es inevitable cuando aparece, pero el sufrimiento es opcional. Por ejemplo, si hemos tenido una ruptura o nos ha dejado una pareja, duele. Que se rompa algo así, pues duele, ¿no? Y hay va a haber un cierto dolor ahí, de mayor o menor grado. Pero luego si le empezamos a añadir, oh, estoy sola, nadie me va a querer, no valgo, seguro que ha sido por mi culpa, es que no hago nada bien, es que tal... Todo eso que le añadimos es sufrimiento. ¿Sí? Entonces es interesante distinguir entre el dolor y el sufrimiento, y el practicar mindfulness lo que nos puede ayudar, una de las cosas que nos puede ayudar es eso, a ir reduciendo el sufrimiento innecesario.